Continuamos, estimados, estimadas, y estamos viendo en esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua, en el Pensum Lashreinibu, la ley de Katancia Karma Superior, que se generan los venerables dioses diosas por sus errores, por sus pecados que podrían cometer. Obviamente, estamos aquí en el premonasterio Krishna, en la precatedral del alma Krishna, santuario de curación, y también obviamente funciona acá una academia matriz y a su vez un universitario de la suprapropoliética. Pero hoy estamos dirigidos en Gnosis Religare con la orden del Telema, Quetzalcoatl Cocapa Caluchuanga, Tonantzin, y obviamente en nombre de todas las órdenes religares que nos reunimos en este premonasterio Krishna, desde Azogues, Ecuador, planeta. Y obviamente esto emerge del Sumo Supremo Santuario San Beor, monasterio gnóstico, la Catedral del Alma Lumen de Lumine, la Fortaleza Padre Dios Yerla Srenivo, el Tahuantinsuyo Solar Hino Jesucristo, la Catedral del Alma Lumen de Lumine, Lakshmi Daimon, de la capital matriz del gnosticismo, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta. Continuemos con el tema, viendo acerca de la ley de Katancia, karma superior. Entonces ya analizamos la gnosis básica, la gnosis inicial, la gnosis iniciática autorrealizativa. Ya vimos que existen venerables dioses, diosas, que logran su autorrealización hacia únicamente los mundos nirvánicos, pero que aún tienen ego, aún tienen karmas, karmas duros, y podrían cometer errores, obviamente porque tienen todavía el ego. Tanto pueden cometer esos errores en los cielos, dimensiones superiores, como cuando se reencarnan en los mundos tridimensionales. Y podrían poner ciertas leyes que son iniciales, principiantes, y hasta que eso se perfeccione totalmente, obviamente causaría daño a las humanidades y a ellos mismos porque se generan karmas y karmas duros. Este tema es muy impresionante analizarlo. Ya vimos acerca de los dioses cristificados, venerables seres que podrían también cometer errores si es que no perfeccionan totalmente su virtud y saben manejarla inteligentemente, tal cual como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que hay que saber manejar totalmente las virtudes para no causar daño a las demás personas ni a ellos mismos con karmas duros. Y hemos visto casos también de ciertos errores que han cristificados y que eso ha causado daño a las humanidades. Entonces vamos a seguir profundizando esa parte, obviamente, porque esto tenemos que tenerlo en conciencia consciente y todos saberlo. Obviamente, ¿para qué? Para uno estar cauto, precavido y saberse proteger conscientemente para no generarse karmas o karmas duros, repitiendo, análogo más o menos a un loro, un mono, todo lo que otros quieren que uno repita, pero que eso no está totalmente perfeccionado y que más bien podría causar daño. A causa de la obediencia, que es una virtud preciosa que todos tenemos, pero a causa de que no sabe manejar su propia virtud de obediencia, puede estar obedeciendo leyes incorrectas o puede estar obedeciendo al ego de un dios diosa que aún tiene ego, o puede estar guiando su vida de acuerdo a los karmas duros de aquel dios diosa. O sea, si ya está reencarnado físicamente, puede estarte guiando de acuerdo a la falsa personalidad que ha creado aquel maestro o maestra espiritual, o guiante de acuerdo al karma que tiene esa persona o karmas duros, cuestión de sus egos de vidas pasadas, que a uno les elimina totalmente, o puede estarse dejando guiar su vida de acuerdo a ciertos egos que aún tiene ese dios, diosa, maestro espiritual. O en el caso de los dioses cristificados ya más exaltados, que no tienen ego, pueden sacar ciertas leyes también iniciales, pero que están todavía en proceso de perfección. Y hasta que logren su perfección se generan karmas duros ellos y obviamente causan daño a las humanidades.
Cuando entendemos esto, entonces uno tiene que protegerse obviamente con su conciencia y comprendiendo que existe la ley de causa y efecto, acción positiva, premio, dharma, acción negativa, castigo, tanto para nosotros las humanidades en general como para los dioses, diosas que cometieran aquellos errores. Y obviamente, cuando uno de sus seres plasma esos errores en documentos escritos, entonces el resto, minoría de excepción, lo va repitiendo todo, tal cual, pero total de eso está imperfecto. Esa persona ya va formando falsas personalidades y a su vez, ¿quién le va a sacar eso? Y eso se va retransmitiendo mediante la parte genética por siempre. A su vez, nosotros tenemos que comprender que si nosotros leemos algo en algún libro sagrado, Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, Popol Vuh, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, la tabla de Esmeralda, el libro de Tisna, obras de los maestros espirituales, dioses, diosas, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kale, Xuan, Godín, Wotan, Thor, los dioses del fuego, tierra, agua, aire, éter, el dios Jehová o Allah o Jehová, que es uno de los tantos dioses más existentes en la infinita creación, pero tiene un rango jerárquico especial, también de creador de universos, y es representante de los dioses, diosas inefables, pero es uno más. A su vez, sobre él está, y sobre todos los dioses, diosas, está la energía de la Santísima Trinidad, y a su vez está las energías del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a su vez está la energía, la superior, la energía rey de todos los dioses, diosas, y rey de toda la creación, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristo, humanidades, el presidente de los dioses, diosas y de todo, absolutamente lo que hay. Vimos también que existía unas energías desdobladas del Espíritu Santo que la encarna, obviamente, todos los dioses, diosas más exaltados. Entonces ya vimos la energía de la Madre Virgen Espacio con la energía del Divino Daimon, la energía de Cristo Lucifer con la Madre Virgen Naturaleza Superior, la energía del bendito Señor San Misterio con la Madre Virgen Kundalini, la energía de la Madre Virgen Naturaleza Inferior que se relaciona cuando hay karmas planetarios y la ley divina ordena cobrar esos karmas por medio de los dioses del fuego, tierra, agua y éter, y ruge los elementos de la naturaleza. Ahí está presente la Madre Virgen Naturaleza Superior, castigando al ego de nos la humanidad. El castigo es para el ego. O sea, Dios no nos quiere matar, destruir, acabar, la desgracia para nosotros. Eso es para el ego que uno ha creado. Pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez vimos los misterios de esa energía del bendito Señor San Misterio, impresionante, que se relaciona con los misterios del bafómetro y del guardián del umbral, los misterios que dicen por allá del diablo, y que hay que vencer a toda esa figura que representa nuestro propio país psicológico, esculpido en esa representación que hace el bendito Señor San Misterio, se disfrace todos los diablos egos de uno y le sale por allí a ver cuán valiente es y a ver si se vence a sí mismo. Toma un espejo, pon una vela allí a medianoche o en el día o noche que quieras, pide a la Madre Divina al ser al Cristo que le muestre a uno cómo es en ego, una procesión de diablos. Eso tiene que ver con el bendito Señor San Misterio, que te muestra eso y que nos lleva a la reflexión para eliminar el ego y nos muestra cuán defectuoso estamos o cuán virtuosos. Si en desdoblamiento, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su Hijo, Christus Satanás, nuestro Señor el Christus Satanás, es un desdoblamiento del Espíritu Santo, Dios de dioses y Señor de vida. Nada tiene que ver con Satanel, el ángel Dios caído, de otra constelación que se volvió endemoniazo, ni con Yahvé, también fue un ángel Dios impresionante, digno de oración, pero que luego se cayó espiritualmente y se volvió otro terrible demoniazo, patrón de jerarcas de anticrísticos en el libro La Revolución de Ver. Asimismo Lucifer, que nada tiene que ver con Cristo Lucifer, como vimos, este es otro caso.
y otro más, pues, Moloch, Andramelech, Lucífero, etcétera, etcétera, antes fueron dioses, se cayeron espiritualmente, se volvieron terribles jerarcas del Averno. Esos son otros casos. Cristo Satanás es una energía sagrada de Dios, estimados, estimadas, que nos lleva a una reflexión muy impresionante, porque Él rige los mundos infiernos y allá tiene que destruir todo el ego. Por ejemplo, este planeta de más de 7.000 millones de habitantes o menos, si uno no quiere autorrealizarse, pues después del ciclo de 108 vidas, rueda ya y allí Él destruirá todas aquellas creaciones negativas. Por ende hay jerarquías de Dios, también en los infiernos, lógicamente. Y también en los infiernos hay demonios, huestes anticrísticas, y hay que ser inteligentes y hacer una diferenciación entre las jerarquías de Dios que habitan en el infierno, en pos de ayudar a las conciencias almas, y también las huestes anticrísticas. Ahora, los dioses diosas que hemos visto, obviamente, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Osiris, Kalishwanga, Odín, Wotan, Thor, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas. A su vez, Sanakumarán, Melquisedec, San Germán, el arcángel Samael Ambeor, Lakshmi, de Jesucristo resurrecto físicamente, y todos los exaltados, cristificados más exaltados, encarnan las energías de Cristo Satanás y por ende son Cristus Satanases, obviamente. Encarnan las energías de Christus Lucifer y por ende son Christus Luciferes, obviamente. Encarnan las energías del bendito Señor San Misterio, de su Nash Lucifer interior y las energías también del divino Daimon, diamante, la energía más superior de Dios. Encarnan a su vez energías divinas como del Padre, Hijo, Espíritu Santo, energías virginales y se vuelven dioses inefables poderosísimos. Pero todos los dioses diosas, como vimos, ya sea en este universo, en otros, en esta u otras galaxias, u otros planetas, podrían cometer errores, aún ya sin ego y sin karmas ni karmas duros, pero podrían equivocarse y causar daño a las humanidades y obviamente a ellos mismos, generarse terribles karmas duros, y les regiría ahí la ley de la catancia, el karma superior. Por eso nosotros todos tenemos que estar conscientes y despiertos de todo esto y ir a escudriñar todas esas leyes que encontramos en libros sagrados existentes en el planeta, como Biblia, Corán, Bhagavad Gita, los documentos de Qumran, los documentos gnósticos de Nag Hammadi, las obras escritas por todos estos venerables maestros y maestras, en general nos estamos refiriendo, y también las obras escritas por los demás seres de la gnosis inicial, como vimos, o sea, Gurdjieff, Bupensky, Krishnamurti, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que revisar todo aquello y ver dónde hay ego de aquellos maestros y maestras espirituales, dónde hay falsa personalidad, dónde está una ley incorrecta o una ley principiante, para saber qué es lo que obedecemos. Y hasta de los dioses venerables más exaltados tenemos que darnos cuenta de todo aquello, o sea, ir a analizar todos aquellos errores que han hecho y todas aquellas leyes que están erradas y todas las que realmente son. Y eso pues, para eso es este tema que está moviéndolo acá a la luz de la conciencia. Vamos a un ejemplo. Acuérdate que libros es Biblia. Biblia viene del vocablo libros. ¿Quién recopiló los libros? Ciertos emperadores romanos, los 70 libros que se conocen como Biblia, en algunas religiones. Pero no es lo único, pues. Hasta ahí está correcto, pero el resto de información por ahí le echaron candela. Eso sí, ya no se comparte, pues, a la luz de la conciencia universal. Pero los esenios guardaban información y dejaron guardadas en muchos lugares del planeta. Y eso ya está a la luz de la humanidad, porque al sol y a la verdad no se le puede tapar con el dedo. Únicamente. Entonces, obviamente tenemos que ir a revisar todo aquello y ver dónde está un correcto manejo de leyes, dónde hay falsa personalidad, dónde hay ego, y dónde hay virtud, dónde hay conciencia y dónde hay positivismo en leyes para la humanidad. Y eso es parte de una persona gnóstica, una persona que busca la sabiduría universal.
Un maestro espiritual, por más que uno lo aprecie, porque es su amigo maestro, su amigo Dios, en un inicio ha estado caído espiritualmente. Todos los dioses, diosas emergen de lodo de la tierra, nos enseña el maestro Samuel Ambeor, porque han estado obviamente caídos espiritualmente. Y han tenido ego, han tenido karmas y karmaduros, y obviamente también han comenzado a escribir sus libros, pero lo han escrito en misterios menores. Lo han escrito otros ya iniciando misterios mayores, pero aún han tenido ego. Y hay muchas situaciones ahí de su falsa personalidad y de su ego, y de sus karmas y karmaduros, que una persona que busca la sabiduría, su vida de aquello y se va a estrellar, porque ese es el ego de tu maestro. Esa es la falsa personalidad de tu maestro maestra. Ese es el karma, karma duro de aquel maestro maestra, de nuestros maestros. Ese es el ego. Entonces, obviamente, hay que revisar los libros que escriben ellos, desde cuando han estado caídos hasta lo que van levantándose y hasta lo que son cristificados, exaltados, y ver dónde hay virtud mal manejada, mal utilizada, dónde hay karma duro, dónde hay falsa personalidad y dónde hay ego de un maestro, maestra espiritual. Cuando uno entiende esto, se desdogmatiza, se desfanatiza, obviamente. Y de los dioses ya exaltados, crucificados y no tienen ego, también hay que ir a revisar, obviamente a la luz de la conciencia superior, pidiendo asistencia al Padre Dios único universal, todas esas leyes, y pidiendo asistencia a esa alma maestro crucificada, de aquellos dioses exaltados que dieron ciertas leyes y que tal vez sus receptores acá en el planeta o en los planetas captaron algo mal y lo transcribieron erradamente o a nivel de conciencia que él escribió. Las personas que han escrito los libros sagrados, tanto de Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, seres muy espirituales pero que aún han tenido ego, aún han tenido parte de su falsa personalidad, karmas y karmaduros. En medio de todo eso, a ver, lo que han captado puede estar errado o puede estar correcto. Puede estar allí confundido el que captó acá, el Dios le mandó el mensaje claro y preciso, pero la humana persona captó incorrectamente y lo plasmó en un libro y como dijo, esto lo dijo el Dios tal, se hizo ley por siempre, pero está errado. Entonces uno tiene que ir a estudiar y escudriñar todo aquello para no irse a estrellar obedeciendo al ego de los maestros, a la falsa personalidad de los maestros espirituales, gnósticos o gnósticas, o de logias blancas, o al ego de ciertos dioses, diosas que viven en los mundos nirvánicos, pero que aún tienen karmas, karmaduros, o yendo a obedecer ciertas leyes principiantes iniciales de algunos venerables dioses, diosas que están iniciándose en esa carrera tan superior espiritual y que han plasmado una ley pero que está principiante, no está correcta totalmente. Entonces uno tiene que tener plena conciencia de todo aquello, hermanos y hermanas. Veamos un poquito de eso. Y acordémonos antes de eso que las personas que han escrito aquellos, por ejemplo, los 70 libros que se conocen en algunas religiones, han tenido defectos, han sido también imperfectos, han estado dormidos de conciencia, pero a su vez han estado levantándose hacia su Padre espiritual, perfeccionándose, despertando conciencia, eliminando el ego y creando una nueva personalidad. Pero en medio de todo eso, aún han tenido ego, pues lógicamente hay que desarrollar conciencia y comprender esto que estamos aquí analizando. Y a su vez, en algunos libros, algunas huestes tenebrosas podrían también meter mano. Por ejemplo, ahí el maestro Samuel nos cuenta que en los libros hebreos, a propósito, cierta élite de la logia anticrística cambió el nombre de Jehová por Yahvé, para que la gente incauta pues siga adorando al ángel Dios caído Yahvé. Jehová pues es Jehová, es un Dios representante de los dioses inefables y está de pie al espíritu, obviamente. Entonces allí la gente sigue adorando al Dios Yahvé, pero está caído espiritualmente, o sea, dígale claro, es un demonio ahorita, ahí está el libro La Revolución de Bel, se cayó espiritualmente y si usted quiere adorarle a él como demonio, siga, pero aclárele el espiritual en que está. Otros querrán adorar a Lucifer, dígale, sí, antes fue un Dios extraordinario, luego se cayó, se volvió un demoniazo, jerarquía de demonios, si quiere adore, lo vea usted, pero mejor adore acá las jerarquías de la luz, adore a Cristo Lucifer mejor, pero él verá a quién quiere adorar.
Entonces hay que tener concepto claro, preciso de todo esto, lo que estamos viendo aquí, obviamente, queridos hermanos y hermanas. Por ejemplo, ciertos errores. Vamos a ver allí en la Biblia un par de personas, Biblia es libros, o sea, vamos a ver en uno de esos libros que existe, libros de sabiduría, imagínate, no 70, sino existen muchísimos. Todo eso es Biblia, todo eso es libros. Entonces, por ejemplo, adulteraban, los sacaban públicamente y les pegaban sus apedreadas y los mataban en medio de sangre y a la vista, o sea, un show tétrico, un show de ira, un show de violencia a la luz pública. ¿Tú crees que esa ley está bien correcta y que el que captó tal vez esa ley la captó tal cual y el que emitió esa ley, si la ha emitido tal cual, entonces esa ley ha sido una ley muy superior? Ha sido una ley principiante, una ley inicial. Ahora imagínate, visto desde la parte de psicología, parapsicología, estudiado, imagínate, puede ser en universidades, colegios, etcétera. A nivel psicológico, ¿qué traumas causaría eso para los hijos de esas personas que han adulterado? O las hijas, o sus seres queridos. Obviamente traumas de odio, venganza contra el Dios o los dioses, diosas que han puesto esa ley. ¿Y quiénes va a sacar eso allá si no supieron transformar impresiones? Aparte de eso, ese tipo de ley cumplida y que se cumplió realmente físicamente, entonces eso causa rebeldías egoicas, ira, odio, orgullo y una sociedad violenta, pues lógicamente. Entonces es una ley puesta, pero que está incorrecta todavía o está en proceso de perfección. Pero de ahí hasta que se perfeccione totalmente, aquel dios, diosa o dioses, diosas que pusieron esa ley se generaron su terrible karma duro por ese tipo de situación. Entonces obviamente una ley más superior en el entonces hubiese sido que esas personas vayan presas por un tiempo y que luego recobren su libertad, en vez de matar públicamente. Vamos a otro aspecto, por ejemplo, ahora esa ley, los dioses, diosas ya la perfeccionan totalmente, pero hasta eso ya se ganaron karmas y karmas duros. ¿Quién puso esa ley? Obviamente. Ahora, si una persona comete adulterios, fornicaciones, traiciones y todo aquello, morirá, le harán un juicio en los mundos superiores, y esos egos de lujuria en otra vida pagará con enfermedades como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que pueden ser cánceres o sidas también, esa obviamente es una consecuencia, o también puede ser ciertas situaciones duras a nivel económico material. Es mejor eso que estar apedreando a la gente públicamente por ese error que han cometido. Incluso ciertos venerables dioses, diosas han cometido ciertos adulterios en el ir y venir de los tiempos. Entonces también los podrían haber cogido y apedreado públicamente y matado, porque esa era la ley, lógicamente. Pero era una ley principiante inicial. A su vez, el Dios que puso esa ley o los dioses, diosas estaban perfeccionándose, porque hay dioses creadores de semillas, cuerpos, galaxias, universos, hay dioses de diosas. Pero hasta que logre el perfeccionamiento total se generó karma, karma duro, aquel dios, diosa y los arcontes superiores de ley de catancia y karma superior le llamarán a que rinda cuentas y pagará esos daños hechos a la humanidad, sea quien fuese, obviamente, y en el universo, galaxia o planeta que fuese. Ahora, si el que captó mal esa ley, la escribió mal, se generó karma esa humana persona de maestro, puede ser Dios, Dios encarnado, obviamente, entonces hay que analizarlo. Otra, demasiada sangre y matanza de animales, en nombre de Dios. ¿Tú crees que Dios necesita tanta sangre para ser venerado? Porque si leemos en libros sagrados hay una matanza terrible de animales, y eso no podemos callarnos en el campo de misión, pastoría, evangelización, ministerio. Hay que analizarlo. ¿Por qué un Dios, diosa manda matar tanto animal? Entonces, visto desde el campo que algunos son vegetarianos extremados, dirían, pues, imagínate, se mueren. Les da un shock solo escuchando todo eso, pero que está ahí en los libros sagrados. Y les entraría rebeldías contra Dios. Pero igual matas la lechuga, matas la papa, la planta, matas esa verdura cuando la sacas de la tierra y te comes. Estás matando, solo que no ves sangre roja.
pero estás matando. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a comer? Existe la ley del trovo autocrático cósmico común, como nos enseña el arcángel Samael Ambeor. Tragar y ser tragado. Ese cuerpo, tarde o temprano, en polvo se convertirá únicamente el cuerpo y será tragado por gusanos, gusanas. Pero el que vive en ese cuerpo, esa chispa divina, jamás moriremos, como vimos. Somos eternos, obviamente. Puedes irte después, si termina un ciclo de 108 vidas, ir a los mundos infiernos y continuar. Tú no mueres, el ego es el que se acaba. En fin, eso ya vimos. Bueno, continuando. Entonces, obviamente, ¿por qué Dios manda matar tanto animal? No es que Él mande. El que captó esa ley acá, si la captó mal, la inscribió en cierto libro y eso se hizo ley para casi siempre. Pero Dios no necesita ni los dioses, diosas de un montón de olores de sangre allá para estarse extasiando en tanta sangre. Y eso está registrado en ciertos libros hebreos. Entonces, obviamente, hay ciertas situaciones. Podría darse que el que captó eso, esa antena receptora, ese maestro, maestra espiritual, Dios, diosa, captó mal, pero eso transcribió. Todavía tenía ego, o falsa personalidad, o estaba dormido en tal o cual grado de conciencia, o no sabía manejar totalmente sus virtudes. Y si mandó eso a poner un dios, diosa, entonces él se generó mucho karma, karma duro, porque fue una ley principiante inicial, y de ahí hasta que se perfeccione la ley, se generó su buen karma y karma duros, y causó en parte mucho daño más en la psiquis de la gente, porque verían a un Dios sangriento, a un Dios de matanza de la vida, y no para comer, sino simplemente para quemarlo y extasiarse en medio de humo, un holocausto. Entonces eso le incentivaría a la psiquis de la gente a ser sangrientos, ira, orgullo y un montón de cosas que no sirve pues, y violencias. La realidad que nos enseña el maestro Samael Ambeor es, obviamente, que la madre virgen tierra, la madre virgen naturaleza, la tierra mismo, este mundo planetario necesita, obviamente, de esa sangre como nutriente para el planeta, más los dioses, diosas, y la madre virgen cósmica, la madre virgen superior, la madre virgen espacio, pero ya en su parte espiritual, ellas no necesitan aquello. Pero el planeta, así como tierra en sí, lo necesita. Obviamente, para que se mantenga esta mole planetaria en medio de este espacio. Entonces, en ese caso, lógicamente, la Tierra, el planeta, necesita de aquello, pero de una forma, imagínate ahora, hay bastante matanza de animales a nivel planeta. Esa sangre nutre la Tierra, obviamente, en el sentido más completo de la palabra. Si no hay eso, entonces la tierra, la naturaleza, necesita la energía del escoque. Y si no lo tiene de esa forma, entonces la madre naturaleza busca, no ella, sino la madre naturaleza inferior, busca, obviamente, por medio de ciertos cobros de karmas y karmas duros de del ego de la humanidad, y por órdenes de la ley divina superior, ciertas situaciones de catástrofes en el planeta para coger esos muertos que están en edificios, ahí en esos panteones que ya los ponen en edificios. Antes lo ponían en la tierra, a que esos huesos, esa carne y esa sangre se nutra la tierra. Ahora los pones en un sistema hasta edificios en ciertas ciudades. Entonces la madre virgen inferior, naturaleza, por medio de los dioses del fuego, tierra o aire éter, y por medio de las órdenes de los dioses superiores de la ley divina, entonces por medio de esos desastres naturales busca hacer que entre todo eso nuevamente al vientre de la tierra y se nutra pues de lo que tiene que nutrirse. Si es que paz y merecida. Obviamente no se da aquello, entonces
vendría una situación que esa energía del Skokin, no hay esa energía del Skokin paz inverencial. Esa energía del Skokin no llegaría, obviamente, a esa nutrición que necesita la Tierra, el planeta en sí, y a su vez se causaría muchísimas situaciones de unas guerras mundiales, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, que si no hay esa muerte de animales que tiene que darse para el consumo de la vida, entonces no hubiera esa sangre que nutre y que hace que se dé esa energía del Skokin, y por ende hubiera terribles matanzas de personas y guerras. Eso nos narra el maestro Samuel Ambeor en sus obras, obviamente. Entonces tenemos que tener conciencia que hay la ley del trovo autocrático cósmico común. Si no hubiera esa, si no mueren los animales, queda trancada ciertas leyes de evolución e involución. Y obviamente hubiera una sobrepoblación, ya sea en personas y también en animales y todo aquello, y obviamente hasta existiría carestía de alimentos, y eso no convendría, estimadas, obviamente, y lo más peor, hubiera esas terribles guerras mundiales, porque la Tierra necesita energía de Skokin, y si no la toma por ese lado, la toma mediante cierta activación psíquica para que la gente con su propio ego se caiga en orgullos, en iras y se lancen a guerras mundiales. Pero no es que los dioses de arriba están extasiándose del olor a esa sangre de los sacrificios de animales que hacían y que se narra en ciertos libros sagrados. No, nada tiene que ver con eso. Ellos, ¿para qué van a estar bebiendo sangre ahí en los cielos? Lógicamente, eso es cosa que tiene que darse acá en el planeta, en esas situaciones. Y en algunas culturas que a un inicio fueron muy solares, divinas, han caído en una involución, incluso mataban gente. Por ejemplo, en México vemos ahí cierto que se hacía incluso sacrificios humanos, pero eso no lo mandaba los dioses diosas, no lo enviaban los dioses diosas, sino en este caso se da situaciones, obviamente, del ego y falsas personalidades de ciertos dirigentes religiosos del entonces, que se desviaron totalmente hacia esas mortandades y hacia la logia anticrística, pues lógicamente. Por eso el maestro Samael le contacta al dios Tlaloc y le recrimina, le dice, mira tú, ¿por qué hacías que te hagan sacrificios humanos? Y luego le dice él que nada tiene que ver con aquello, que nunca ha puesto esa ley, sino eso es cosa de las personas que así lo han mal entendido. Entonces ahí el maestro Samuel Ambeor aclara que el dios Tlaloc es un dios exaltadísimo. Eso es parte del ego de la gente que hace sus diabluras y media con sus defectos y busca hacerle creer a la gente que eso es verdad. Incluso lo escribe con letra sacra y un montón de cosas, y la gente incauta se cree todas esas barbaridades y le echa el muerto a los dioses diosas. Y eso no es así. Entonces vemos ahí otras situaciones de aquello. Entonces viene el Cordero, el Hijo del Cristo, y él a su vez entrega en sacrificio en pos de las almas y conciencias de la humanidad. Entonces con eso ya esa ley queda más perfeccionada y se implanta la santa unción, el pan y el vino. Que la sangre representa la transmutación de energía sexual, y la carne, la práctica de la muerte del ego, la práctica de la meditación de virtualización, la práctica de la transformación de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, en sí la sabiduría universal. Allí estás tomando y bebiendo la carne y sangre del Cristo, pero si la persona no practica el morir, nacer, sacrificio, los tres factores de la revolución de la conciencia, no está canalizando aquello. Así se tome todos los días unción, pero allí capta energías crísticas, que esas energías obviamente le van a servir para dar impulso espiritual, pero si no lo toma con la conciencia, le dará un impulso para... Vemos otra situación, por ejemplo, del Sagrado Arcano,
el maestro en una de sus obras escribe que tiene que practicarse en matrimonios legítimamente constituidos. Y la gente se les mete dogmas que piensa que tienen que ir a un registro civil, tienen que ir allá a casarse bajo las leyes del mundo recién para poder tener la práctica, para amarse o para poder tener sexo, el acto sexual. Y eso es totalmente falso. Ese amor legítimamente constituido queda constituido primeramente ese noviazgo o ese enamoramiento o esa vida prematrimonial o esa vida en unión libre o esa vida bajo un registro civil o esa vida matrimonial bajo un rito religioso, primeramente queda constituido legítimamente ante los dioses, ante el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, más allá de papeles firmados en este mundo tridimensional, que eso es un detalle secundario, y que eso, si las personas lo quieren hacer, lo hacen para establecer una sociedad material económica, porque son socios de dinero económicamente, en un sentir de amor exaltado, pero el papel que firmas es para establecer ciertas situaciones de sociedad económica material con esa otra persona que has conocido en la vida. Pero la parte del amor es más allá que aquello, obviamente, mucho más allá. El otro es secundario, obviamente. Continuando. Si la persona se ha buscado un machismo extremado contra la mujer y que queda establecido falsamente en ciertos libros incluso, que podrían haber sido manipulados, o ya vimos, si alguien puso una ley, un dios diosa, y eso todavía no está perfecto totalmente, se genera karmas y karmaduros y causa daño a las demás personas. O el que receptó aquella ley que es una persona de acá del planeta, pero que esté un avance espiritual, captó mal esa ley y le escribió y eso puso, se generó karmas y karmaduros, pero causa daño a las demás personas, a causa de su ego, a causa de su falsa personalidad o su virtud mal manejada. Entonces les meten ciertos dogmas a las mujeres, ya las personas en general, que una mujer no puede tener el acto sexual antes del matrimonio. Falso totalmente en el sentido más completo de la palabra. Si te vas ahí a los documentos de Qumran, te explica que la mujer desde los 18 años en adelante normalmente puede tener el acto sexual sin casarse. Obviamente lo ha hecho aquello el Maestro Jesús el Cristo, porque tenía sus mujeres tanto en Egipto como en Jerusalén. Lo ha hecho Buda, lo ha hecho Sivananda, Francisco de Asís, la venerable Madre Teresa de Jesús, con el sacerdote Juan de la Cruz, que por ese amor, desde una amistad tántrica, desde amigos a secretas, o un amor Venus también, compartido hacia la sociedad, han tenido su amor y su magia sexual desde la soltería, varones y mujeres, y eso es real. A su vez, por ejemplo, el caso del mismo venerable maestro Samuel Ambeor, ha tenido un matrimonio en unión libre con su primera esposa en Colombia, fruto de eso, venerables hermanos que incluso están en la senda espiritual. Después se separó otro matrimonio bajo un rito religioso, y ese rito religioso se constituyó primeramente ante Dios. Un par de enamorados constituyen ese amor ante Dios. Haces un trabajo ante la ley divina, enciendes 3 velas, pides al Padre Nubis, sus 42 jerarcas de la ley, a los dioses, dioses del amor, y al Padre Dios único universal, constituyan ese amor ante los dioses divinos, ante el Padre Dios único universal, tu Madre Divina, tu ser. Y a su vez, ya en el caso de un rito religioso acá, impresionante, más de 20 y pico de años, con su amor, la venerable maestra literante. Y después continúa una vida misteriosa el patriarca en sus últimos años. Obviamente se casa bajo registro civil con una hermana de la senda espiritual, Clara Chávez, su esposa sacerdotisa, que también fue, y al final el maestro tuvo 2 matrimonios al mismo tiempo.
En el caso de la maestra Litelantes, pues cuentan ahí los discípulos y discípulas, y ella misma contaba, y el maestro Samuel también, que padecía ciertas situaciones de enfermedad. Por ello no tenían el acto sexual amatorio. A su vez, el maestro, obviamente, con su siguiente esposa, normalmente ama por amor y para amar desde sexualmente, y no destruye esa vida matrimonial, no desintegra la vida de amor que tuvo con la maestra Litelantes. Tuvo 2 esposas al mismo tiempo, siglo XX. Son principios de amor para ayer, hoy y siempre. Ahí está el caso de Zeus, Krishna, Abraham, Adán también, que tuvo 2 esposas o más, seres inefables de Dios. El caso de la princesa Draupadi con sus 5 maridos al mismo tiempo, bendecida por Dios Krishna y practicando los misterios de la alquimia y la transmutación y todo aquello. Y son principios de amor para ayer, hoy y siempre, que el Padre Dios único universal manda de ejemplo a sus hijos, los dioses, diosas, para que con sabio manejo de virtudes enseñen a sus hijos, hijas en los diferentes planetas cómo pueden amarse. Y la persona pues que anhele amar a solo una pareja por el resto de su vida, bendecido sea. Pero eso que le quiera amarrar, atar bajo ciertos falsos dogmas religiosos a las personas a que no puede tener más parejas, eso es falso totalmente. Ya vemos allí que está documentado en los libros sagrados como Biblia, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, obviamente hay ciertos dogmas falsos que las huestes anticrísticas, ya en este caso, hacen un falso sistema de ideas y eso buscan inyectar para a la gente espiritual volverlos carcomidos en el aspecto de amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva y gobiernos de pueblos. Por eso veis que ciertos monjes, monjas, yogis, fakir, lamas, personas espirituales, misioneros, misioneras, pastores, con excepciones, buscan, por ejemplo, las huestes anticrísticas que no se casen o que no tengan su o sus mujeres, su o sus maridos, que no tengan, por ejemplo, su o sus enamoradas, su o sus enamorados. ¿Por qué? Porque quieren buscar gente carcomida en el aspecto de amor y que no se establezca una sociedad de amor, pues lógicamente. No les conviene solo huestes anticrísticas. Les conviene que esas personas más bien se entren en un claustro, un convento, y que de ahí no salgan nunca más para que no frieguen dentro de la sociedad y no les hagan taco a sus planes anticrísticos. Lógico. Les vuelven carcomidos, quieren volver gente carcomida en el aspecto económico material de dinero, con el pretexto que no pueden tener dinero porque Dios dijo por medio de su Hijo que un rico no entrará al reino de los cielos. Pero ¿qué tipo de rico pues? El rico en lujuria, codicia, orgullo y todo aquello, ese millonario no entra al reino de los cielos. Pero el rico en dinero y que haga muchas buenas obras, más rápido entra al reino de los cielos, pues lógicamente. Y si tú eres una persona espiritual, te mereces el doble o el triple de dinero, de tierras, de carros, de medios de transporte, porque estás trabajando directamente para Dios, pues. Si una persona del mundo común y corriente que vive en sus vicios degeneros, tiene parte, obviamente, de un bienestar económico, más una persona espiritual. Por eso no les conviene a las huestes anticrísticas, porque existiera demasiada caridad, ¿te das cuenta? Demasiadas buenas obras para la humanidad. Entonces buscar y hacer gente carcomida en el aspecto económico y que son muy espirituales. Y si veis a maestros, maestras de la logia blanca que no han tenido mucha riqueza, prosperidad, que se han generado en otras vidas, eso es todo. Y que tienen que pagar esos egos que ellos han creado, esas situaciones, hasta que ellos lo eliminen. Luego después se vuelven de oro puro y tienen hasta el reino de los cielos. Y acá en la tierra, con sus átomos de oro, pueden plasmar en un vaso con agua átomos de oro y eso disolverlo en plomo y hacer lingotes de oro en el sentido más completo de la palabra. O pueden de un carbón hacer diamantes como el conde Saint Germain y todos ellos los resurrectos visificados. No son personas carcomidas en el aspecto económico. Y si lo han sido, ha sido por sus karmas duros o por ciertos dogmas y fanatismos que han tenido en un inicio, lógicamente. Bien. A su vez, muy importante ir comprendiendo esto en este Pensula Sreniu,
viendo dónde está el dogma, dónde está el tabú, dónde está la realidad, dónde está el mal manejo de leyes, dónde está el mal manejo de virtudes, dónde está el correcto manejo de virtudes, dónde está la correcta ley puesta por dioses diosas, y también revisar de las huestes anticrísticas todas sus falsas ideas, dogmas que quieren sellarle a la gente con planes anticrísticos para que la humanidad sufra, no tenga, imagínate, dinero, no tenga amor. Buscan volver gente carcomida a las huestes anticrísticas en el aspecto de gobiernos de pueblos.